Necesito enfocarme en mi carrera, dijo ella. Así que me enfoqué en la mía. 7 años después, ella apareció, arruinada y desesperada. ¿Puedo conseguir un trabajo? Yo sonreí. Ya lo tienes. Dijo que yo nunca llegaría a ser nada. Me abandonó, a mí y a nuestros hijos, por un inversor de capital riesgo con una mansión. 7 años después, está de pie en mi oficina, arruinada y desesperada, suplicando por un trabajo. Yo sonreí y dije las palabras que lo cambiaron todo: ya lo tienes. Mi nombre es Derek Lawson. Tengo 43 años y, hace 7 años, mi esposa destruyó a nuestra familia por lo que ella llamó un futuro de verdad. En ese entonces, yo era director de TI en un hospital de Sacramento, ganando un dinero decente, pero soñando con algo más grande. Había pasado 2 años construyendo una aplicación de IA para gestionar enfermedades crónicas, trabajando de noche en nuestro garaje, algo que realmente podría ayudar a la gente. Bethany solía decir que creía en ello. Resultó que creía más en Randall Pierce. El día que me pidió el divorcio, estábamos sentados en nuestra cocina. Owen tenía 7 años, y jugaba con sus coches en el salón. Sophie tenía 11, y hacía los deberes arriba. Bethany tenía esa mirada profesional, como si estuviera a punto de despedir a un empleado. Necesito enfocarme en mi carrera, Derek, dijo, con los dedos rodeando una taza de café. No estaba bebiendo. No puedo seguir con esto. Estamos en momentos diferentes. 14 años de matrimonio, y así es como terminaba todo. En momentos diferentes. Beth, tenemos 2 hijos, un hogar. ¿De qué estás hablando?, le dije. Dejó la taza sobre la mesa con un chasquido. He conocido a alguien. Randall es socio en una firma de capital riesgo. Él entiende mis ambiciones. Ve en mí un potencial que tú nunca viste. He apoyado cada cambio de trabajo, cada noche hasta tarde, le dije. ¿Y qué pasa con Sophie y Owen? Los niños son resilients, dijo ella, mirando por la ventana en lugar de a mí. Algún día lo entenderán. Fue entonces cuando supe que, en su mente, ya nos había abandonado. Su abogada fue brutal. Quería la casa, nuestros ahorros, incluyendo lo que yo había reservado para mi startup, y la custodia principal. Su argumento: yo estaba demasiado centrado en proyectos poco realistas como para ser estable. El juez lo dividió por la mitad. Ella se quedó con la casa y el 70% de nuestros ahorros. Yo me quedé con un apartamento en una zona más barata de la ciudad, y con fines de semana alternos más las cenas de los miércoles. Bethany se mudó con Randall 3 meses después. Casa grande, piscina, garaje para 3 coches, todo lo que supuestamente yo no podía ofrecerle. Nunca olvidaré cuando se lo expliqué a Sophie. Estaba sentada en su cama, abrazando una almohada, llorando. ¿Por qué mamá ya no quiere vivir con nosotros?, preguntó. Tu mamá necesita seguir su propio camino ahora mismo, cariño, le dije, con palabras que sonaban huecas. Pero yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Owen era demasiado pequeño para entenderlo del todo. Él solo sabía que ahora mamá vivía en otro lugar, con un hombre que no era su padre. Un hombre que sonreía en los eventos de trabajo de Bethany, pero que apenas miraba a mis hijos. Esa primera noche, solo en mi nuevo apartamento, me senté en una silla plegable en un salón vacío. Sin muebles, sin cuadros, solo yo, un saco de dormir y un portátil con 7 años de trabajo en él. Un trabajo que Bethany llamaba poco realista. Abrí el portátil y miré el código, los algoritmos de gestión de pacientes. No era mucho, pero a diferencia de mi matrimonio, era algo que todavía podía salvar. Si Bethany necesitaba enfocarse en su carrera, entonces yo me enfocaría en la mía. No por venganza, ni por rencor, sino porque me había quitado casi todo lo demás, y maldita sea si iba a dejar que me quitara también mi sueño. El apartamento era una broma. 75 metros cuadrados en un barrio donde las alarmas de los coches eran el principal sonido por la noche. Las paredes eran tan finas que podía oír la televisión de mi vecino a través del pladur, pero era lo que podía permitirme. Después de que la abogada de Bethany terminara de descuartizar nuestros bienes, lo amueblé con lo que pude encontrar barato: un colchón en el suelo, una mesa plegable que servía tanto de escritorio como de comedor, y 2 sillas de plástico de una tienda de descuento.
Sophie lloró la primera vez que lo vio. «¿Aquí es donde nos vamos a quedar?», preguntó, mirando alrededor del salón desnudo. «Es temporal, cariño», le dije, aunque no tenía ni idea de cuánto duraría lo temporal. «Haremos que funcione». Owen simplemente se encogió de hombros y empezó a desempacar su mochila. «Los niños se adaptan», justo como dijo Bethany. «Eso no significa que no les duela». El verdadero problema llegó cuando abrí mi cuenta bancaria el lunes por la mañana. Después del acuerdo de divorcio, después del primer y último mes de alquiler, después de comprar lo básico para sobrevivir, me quedaban $3,200. El fondo para la startup que había estado construyendo durante 3 años había desaparecido, absorbido por la parte de los bienes de Bethany. Me senté en mi mesa plegable, con el portátil abierto, mirando fijamente esa cifra. $3,200 para construir una plataforma médica de IA que pudiera competir con empresas respaldadas por millones. Era una locura. Mi teléfono sonó. El trabajo. Mi jefe del hospital, preguntando si podía entrar antes para encargarme de una migración de servidores. «Claro», le dije. «Estaré allí en 30 minutos». Así fue como empezó. Trabajando en mi empleo habitual 45 horas a la semana, y luego volviendo a casa para programar hasta las 2 de la madrugada. Los fines de semana que tenía a los niños, trabajaba mientras ellos hacían los deberes o veían la tele. Los fines de semana que no los tenía, metía jornadas de 16 horas. A los 3 meses, recibí mi primer golpe de realidad. Estaba presentando el concepto de mi aplicación a un posible inversor ángel, un tipo que había conocido a través de un contacto del hospital. Su oficina estaba en el centro, todo cristal y acero. Aparecí con mi mejor camisa, que tenía una pequeña mancha que intenté ocultar con una corbata. La presentación duró 12 minutos. Me interrumpió a la mitad. «Derek, voy a ser sincero», dijo. «El concepto es interesante, pero te faltan al menos 2 años para tener un producto viable, quizás 3. ¿Estás haciendo esto solo ahora mismo?» «Sí», le respondí. Se reclinó en su silla. «La IA en la sanidad es cara. Necesitas acuerdos de datos, ensayos clínicos, consideraciones de la FDA. Estás hablando de un mínimo de $500,000 para llegar al mercado. Probablemente más cerca de 1 millón. ¿Tienes financiación?» «Lo estoy haciendo con mis propios recursos», dije. Él sonrió, pero no fue una sonrisa alentadora. «Buena suerte con eso. Si consigues tracción, llámame. Pero ahora mismo, estás en una fase demasiado temprana». Salí de esa oficina sintiéndome como un idiota. La voz de Bethany resonaba en mi cabeza, proyectos poco realistas. Quizás tenía razón. Esa noche, casi lo dejo todo. Casi cierro el portátil y acepto que algunos sueños son demasiado grandes para una sola persona. Pero entonces pensé en la pregunta de Sophie, ¿por qué mamá ya no quiere vivir con nosotros? Porque ella quería más. Porque pensaba que yo no podía dárselo. Abrí el portátil y seguí programando. Si iba a fracasar, al menos fracasaría intentándolo. 6 meses después de empezar mi nueva vida, todo se vino abajo a la vez. Empezó con una llamada del colegio de Sophie. Se había peleado, algo sobre otro niño que decía que su padre era pobre. El director quería una reunión. Me tomé tiempo libre del trabajo que no podía permitirme perder. Luego mi coche se estropeó. La transmisión de mi sedán de 10 años se rompió, y el presupuesto de la reparación era de $2,100. No los tenía. Empecé a ir al trabajo en autobús, añadiendo 90 minutos a mi trayecto en cada sentido. Pero la verdadera pesadilla llegó un miércoles por la noche cuando recogí a los niños. Owen estaba pálido, no paraba de toser. A medianoche, su fiebre alcanzó los 39,5 grados. Lo llevé a urgencias en el coche de mi vecino, rezando para que no fuera grave. El médico dijo que era neumonía. No era grave, pero necesitaba antibióticos y descanso. La factura fue de $800 después del seguro. La cargué en una tarjeta de crédito que ya estaba al límite. «Papá, lo siento», dijo Owen en el coche, con una voz débil y cansada. «¿Por qué, campeón?» «Por ponerme enfermo».
Te oí hablar por teléfono. Sé que no tenemos dinero. Algo se rompió dentro de mí al oír eso. Mi hijo de 7 años, pidiendo perdón por estar enfermo porque no teníamos dinero. Owen, nunca te disculpes por eso, le dije, con la voz más dura de lo que pretendía. ¿Nunca? ¿Me entiendes? Esto no es culpa tuya. Él asintió, pero pude ver que no me creía. Esa noche, después de acostar a Owen con su medicación, me senté en mi mesa plegable mirando mi cuenta bancaria, $14. Mi siguiente sueldo no llegaba hasta dentro de 5 días, y necesitaba comprar comida. Pensé en llamar a mis padres, pero ya me habían ayudado con la fianza. Pensé en pedírselo a mi hermano, pero él tenía su propia familia que mantener. No quedaba nadie. Mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico. Otro rechazo de un inversor al que le había presentado el proyecto hacía 2 semanas, no encaja en nuestra cartera en este momento. Cerré el portátil y me llevé la cabeza a las manos. Bethany tenía razón. Estaba persiguiendo algo poco realista mientras mis hijos sufrían por ello. Owen se disculpaba por estar enfermo. Sophie se peleaba en el colegio. Y yo estaba aquí sentado con $14, fingiendo que podía construir una empresa de IA médica. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no lo cojo. Derek Lawson, dijo una voz grave. Sí, soy yo, respondí. Soy Walter Griffin. Trabajé contigo en el County General hace unos 8 años. Probablemente no te acuerdes de mí. Busqué en mi memoria. Walter Griffin, un ingeniero de sistemas de la vieja escuela. Debía de tener unos 60 años por aquel entonces. Brillante, pero semi-retirado. Me acuerdo, le dije. Usted me enseñó la mitad de lo que sé sobre arquitectura de bases de datos. Se rió entre dientes. He oído por ahí que estás construyendo algo. IA sanitaria para la gestión de enfermedades crónicas. ¿Es eso cierto? Es cierto, le dije. Ahora mismo, estoy intentando sobre todo dar de comer a mis hijos. No te rindas todavía, dijo Walter. Me gustaría ver lo que has construido. ¿Estás libre este fin de semana? La casa de Walter Griffin estaba en las afueras, el tipo de barrio en el que yo solía vivir. Césped cuidado, garaje para 2 coches, probablemente valía $500,000. Llegué en el coche prestado de mi vecino, con la bolsa del portátil al hombro, sintiéndome completamente fuera de lugar. Abrió la puerta en vaqueros y camisa de franela, con un aspecto más viejo de lo que recordaba, pero con una mirada aguda. Entra, dijo Walter. ¿Café? Por favor. Su despacho era impresionante. 3 monitores, un rack de servidores zumbando en una esquina, paredes cubiertas de certificaciones y fotos de 40 años en el mundo de la tecnología. Este era un hombre que había construido cosas de verdad. Le mostré mi aplicación, la interfaz del paciente, el algoritmo de IA que rastreaba los síntomas y la adherencia a la medicación, y la analítica predictiva que podía alertar de complicaciones antes de que se convirtieran en emergencias. Me hizo preguntas técnicas que si pude responder, sondeó la arquitectura y probó casos límite. 2 horas después, se reclinó en su silla. ¿Has construido esto tú solo?, preguntó Walter. En su mayor parte. Tomé prestados algunos frameworks de código abierto, pero el algoritmo principal es mío. Está en bruto, dijo. La interfaz de usuario necesita trabajo. Los protocolos de seguridad necesitan reforzarse. Pero la base es sólida, Derek. Realmente sólida. Sentí algo que no había sentido en meses, esperanza. No puedo pagarle, le dije. Sé que valdría 6 cifras en cualquier sitio, pero... Walter levantó una mano. Tengo 69 años, me jubilé el año pasado. Mi mujer murió hace 3 años. Mis hijos ya son mayores y se han ido. No tengo nada que hacer la mayoría de los días, salvo ver concursos de televisión y discutir con extraños en foros de tecnología. Estoy aburridísimo. Se levantó, caminó hacia la ventana. Oí lo que pasó con tu divorcio. Oí que tu mujer te desplumó y te dejó sin nada. ¿Es eso cierto, más o menos? Es cierto. Entonces,
Esta es mi oferta, dijo Walter. Te ayudaré a construir esto, a tiempo parcial, quizás 20 horas a la semana. No necesito dinero. Necesito una razón para levantarme por la mañana. Pero tengo 2 condiciones. Dígalas. Primero, vas a escuchar mis consejos. Llevo haciendo esto desde antes de que tú nacieras. Segundo, no te rindes. No me importa lo difícil que se ponga. Llevas esto hasta el final. Me levanté y le ofrecí la mano. Trato hecho. Walter la estrechó, su agarre todavía firme. Bien. Ahora, hablemos de lo que realmente estamos construyendo aquí. Esto no es solo una aplicación, Derek. Es una plataforma. Si hacemos esto bien, podemos licenciarla a sistemas hospitalarios, compañías de seguros, instituciones de investigación. Pero llevará un mínimo de 2 años, quizás 3. ¿Estás listo para eso? Pensé en Owen pidiendo perdón por estar enfermo, en Sophie peleándose en el colegio, en la cara de Bethany cuando dijo que estaba persiguiendo sueños poco realistas. Estoy listo, dije. Entonces, manos a la obra. Con la ayuda de Walter, todo cambió. No de la noche a la mañana, pero sí de forma constante. Venía a mi apartamento 3 tardes a la semana, traía comida para llevar y se sumergía en el código. El hombre tenía 70 años, pero podía trabajar más que desarrolladores con la mitad de su edad. Tu sistema de autenticación es una basura, dijo Walter una noche, con los dedos volando sobre el teclado. Los datos hospitalarios necesitan encriptación de grado militar. Déjame reconstruirlo. En 2 meses, teníamos una beta funcional. Walter me conectó con una pequeña clínica en Oakland dispuesta a probarla con 20 pacientes con diabetes que rastreaban sus niveles de glucosa y medicación a través de nuestra aplicación. Los resultados fueron notables. Los pacientes informaron de una mejor adherencia, menos dosis olvidadas. El administrador de la clínica lo llamó transformador. Pero el éxito trajo nuevos problemas. Yo trabajaba 40 horas en mi empleo del hospital, programaba otras 40, e intentaba estar presente para Sophie y Owen cada fin de semana alterno. Algo tenía que ceder. Un miércoles por la noche, recogí a los niños para cenar. Sophie estaba callada, jugueteando con su comida. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté. Levantó la vista, con los ojos húmedos. Mamá dice que te vas a mudar. Que tu nuevo trabajo te llevará a otro sitio. Apreté la mandíbula. No voy a ir a ninguna parte. ¿De dónde has sacado eso? Le dijo a Randall que probablemente vas a fracasar y tendrás que volver a vivir con la abuela en Oregón. Respiré hondo, y reprimí la rabia. Sophie, escúchame. No estoy fracasando, y no me voy a ir. Tu madre se equivoca. Dijo que estás persiguiendo fantasías, dijo Sophie en voz baja. Que nunca tendrás tanto éxito como Randall. Owen parecía asustado, como si fuera a llorar. Dejadme deciros una cosa, dije, inclinándome hacia adelante. El éxito no se trata de cuánto dinero ganas o qué coche conduces. Se trata de cumplir las promesas y trabajar duro por lo que importa. Os prometo a los 2 que no voy a ninguna parte, y le voy a demostrar a vuestra madre lo muy equivocada que está. Esa conversación encendió un fuego en mí. 2 semanas después, Walter y yo conseguimos nuestro primer contrato de verdad. Una red de hospitales en Nevada quería probar nuestra plataforma con 200 pacientes. El contrato valía $75,000 por 6 meses. Cuando firmé los papeles, me temblaba la mano, no de miedo, sino de reivindicación. Esto es solo el principio, dijo Walter. Pero Derek, tienes que dejar tu trabajo. No puedes construir una empresa trabajando noches y fines de semana. Tengo el alquiler, la pensión alimenticia, las facturas, le dije. No puedo permitirme dejarlo. No puedes permitirte no hacerlo, replicó. Este contrato es suficiente para vivir durante 6 meses. Apenas, pero suficiente. Da el salto o quédate pequeño para siempre. Tenía razón. Presenté mi dimisión en el hospital al día siguiente. Mi jefe pensó que estaba loco. Quizás lo estaba. Pero por primera vez desde que Bethany se fue,
sentí que estaba avanzando en lugar de solo sobrevivir. Sophie me preguntó ese fin de semana si tenía miedo de dejar mi trabajo. Aterrado, le dije con sinceridad. Pero a veces tienes que ser valiente, incluso cuando tienes miedo. Me abrazó con fuerza. Creo que eres valiente, papá. Eso hizo que cada noche sin dormir valiera la pena. El contrato del hospital de Nevada fue brutal. 200 pacientes significaban 200 necesidades, problemas y quejas diferentes. Yo trabajaba 16 horas al día. Walter trabajaba 10. Contratamos a un desarrollador junior por proyecto, apenas podíamos permitírnoslo, pero era necesario. A los 4 meses, tuvimos nuestra primera crisis. La aplicación se cayó durante una sincronización de datos crítica, borrando las entradas de los pacientes de 3 días. La administradora del hospital me llamó a medianoche, furiosa. Esto es inaceptable, Derek, dijo. Confiamos en ti con los datos de los pacientes. Si esto vuelve a ocurrir, se acabó. Walter y yo pasamos 2 noches en vela, reconstruimos el sistema de sincronización y añadimos redundancias. Nunca volvió a fallar. Pero el estrés me estaba destrozando. Perdí 7 kilos que no me sobraban. Las ojeras se convirtieron en algo permanente. Sophie se dio cuenta. Papá, pareces enfermo, me dijo durante nuestra cena del miércoles. Solo estoy cansado, cariño. Estoy bien. No estaba bien, pero no podía parar ahora. Entonces ocurrió algo inesperado. Una conferencia médica en San Francisco me invitó a presentar nuestra plataforma. Una audiencia pequeña, quizás 60 personas, pero eran responsables de la toma de decisiones de sistemas hospitalarios de toda la costa oeste. Me subí a ese escenario con un traje que compré en una tienda de segunda mano, mostré nuestros resultados y expliqué cómo nuestra IA reducía los reingresos hospitalarios en un 18% en el ensayo de Nevada. Después de mi presentación, 3 personas se me acercaron con tarjetas de visita. Interés real, oportunidades reales. Uno era de un director general de un hospital de Portland que quería discutir un contrato mucho más grande. En el vuelo de vuelta a casa, miré esas tarjetas y me di cuenta de algo. Realmente lo estaba consiguiendo, estaba construyendo algo real, algo que importaba. El contrato de Nevada terminó con éxito. La administradora del hospital lo llamó la herramienta de gestión de pacientes más eficaz que hemos implementado en 10 años. Firmaron una extensión por valor de $120,000. Walter y yo lo celebramos con whisky barato en mi apartamento. Lo lograste, dijo, levantando su vaso. Tomaste un sueño y lo hiciste realidad. Lo logramos, corregí. Pero el mejor momento llegó 2 semanas después. El colegio de Sophie organizaba el Día de las Profesiones. Me preguntó si podía ir a hablar de mi trabajo. Aparecí en vaqueros y camisa. Sin traje elegante, sin pulcritud corporativa. Le conté a su clase cómo era construir un software que ayuda a la gente enferma a mantenerse sana. Sobre trabajar duro cuando las cosas se ponen difíciles. Sobre no renunciar a los sueños, incluso cuando la gente te dice que son imposibles. Después de la clase, la profesora de Sophie me llevó a un lado. Su hija habla de usted constantemente, me dijo. Le cuenta a todo el mundo que su padre está cambiando la sanidad. Solo quería que supiera lo orgullosa que está. Conduje a casa ese día con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de saber que, pasara lo que pasara, mis hijos me veían luchar. Me veían negarme a rendirme. Y eso importaba más que cualquier contrato. 7 años después de que Bethany se fuera, mi empresa tenía 15 contratos con hospitales en 6 estados. Habíamos conseguido nuestra primera ronda de financiación real, $800,000 de una firma de capital riesgo sanitaria. Me había mudado a una oficina de verdad, había contratado un equipo de 8 desarrolladores y, finalmente, había comprado una casa donde Sophie y Owen tenían sus propias habitaciones. La ironía no se me escapaba. Estaba viviendo el sueño que Bethany había calificado de poco realista. Entonces, un martes por la mañana, mi recepcionista me llamó a la oficina. Derek, hay una mujer aquí que quiere verte. Dice que se llama Bethany Lawson. Le digo que se vaya. Se me encogió el estómago. No,
Hazla pasar. Entró por mi puerta pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Más mayor, cansada. La confianza que había lucido como una armadura 7 años atrás había desaparecido, reemplazada por algo desesperado. Derek, dijo Bethany, con voz insegura. Gracias por recibirme. Le hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio. No me levanté. No sonreí. ¿Qué quieres, Beth? Se sentó, con las manos entrelazadas en su regazo. He oído hablar de tu éxito, la empresa, la financiación. Quería felicitarte. Podrías haber enviado un correo electrónico. Quería verte en persona, dijo. Para hablar de todo lo que pasó. Para disculparme. Me recliné en mi silla, estudiándola. ¿Dónde está Randall? Su rostro se tensó. Ya no estamos juntos. Llevamos 2 años sin estarlo. ¿Qué pasó? Estaba dirigiendo un esquema Ponzi, dijo Bethany en voz baja. Fraude de inversiones. El FBI lo arrestó hace 18 meses. Está cumpliendo 8 años en una prisión federal. Todo lo que tenía fue embargado, incluyendo la casa, incluyendo el dinero que puso a mi nombre. Tengo deudas, Derek. Casi $200,000 en honorarios legales y restitución. Debería haber sentido satisfacción. En cambio, no sentí nada. Siento que te haya pasado eso, le dije. Pero no estoy seguro de por qué estás aquí. Bethany levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. Cometí un error al dejarte. Al dejar a nuestra familia. Pensé que Randall ofrecía más, pero era un fraude. Tú eras real. Siempre fuiste real. 7 años tarde para esa conversación. Lo sé, dijo. Pero estoy arruinada y desesperada, Derek. Llevo meses buscando trabajo. Mi reputación está destrozada por culpa de Randall. Nadie me contrata. Vi que estáis buscando a alguien para un puesto de operaciones estratégicas. Pensé que quizás. Quizás que, la interrumpí. ¿Quizás te daría un trabajo? Ella asintió, con una chispa de esperanza en los ojos. Sé que no me lo merezco, pero soy buena en lo que hago. Puedo ayudar a tu empresa. Y lo necesito, Derek. Llevo 2 meses de retraso en el alquiler. Ni siquiera puedo permitirme comprarles a Sophie y Owen unos regalos de Navidad decentes. Me levanté, caminé hacia la ventana. Abajo, en el aparcamiento, estaba mi Tesla y otros 15 coches de mis empleados, gente que había creído en este sueño cuando Bethany lo llamó poco realista. ¿Recuerdas lo que dijiste hace 7 años? Pregunté, sin darme la vuelta. Dijiste que necesitabas enfocarte en tu carrera, así que yo me enfoqué en la mía. 7 años después, apareces arruinada y desesperada. ¿Puedo conseguir un trabajo? Me giré para mirarla, y sonreí sin calidez. Ya lo tienes. Su rostro mostró confusión. ¿Qué? Has estado en mi lista de contratación durante 6 meses, Beth. Sabía que vendrías tarde o temprano. El trabajo es tuyo. Operaciones, nivel de entrada. $35,000 al año. Empiezas el lunes. El primer día de Bethany, hice que pusieran su escritorio en la zona común principal. Sin despacho, sin privacidad, justo donde todo el mundo podía verla. Se sentaba entre 2 desarrolladores junior, ambos más jóvenes que ella, ambos ganando más. Su primera tarea fue la introducción de datos, actualizar la información de contacto de los clientes, organizar archivos, programar reuniones, un trabajo que podría hacer un becario. Lo hizo sin quejarse, al menos al principio. Walter me llevó a un lado después de su primera semana. Estás jugando a un juego peligroso, me dijo. Le estoy dando un trabajo. Es lo que pidió. La estás humillando, dijo Walter. Entiendo la rabia, Derek. Pero esto parece venganza. No es venganza, le dije. Son las consecuencias. Ella destruyó nuestra familia por ambición. Ahora le toca ver lo que la verdadera ambición construyó mientras ella empieza desde abajo. Pero las palabras de Walter se quedaron conmigo.
¿Estaba siendo cruel, o simplemente la estaba haciendo responsable? 3 semanas después, Bethany solicitó una reunión. Vino a mi oficina fuera de horario, cuando la mayoría del personal ya se había ido. Derek, necesito hablar sobre mi puesto, dijo, sentada frente a mí. ¿Algún problema con el trabajo? El trabajo está bien. Es solo que... Tengo 15 años de experiencia en marketing y estrategia. Pensé que quizás podría contribuir más que con la introducción de datos. Lo harás, le dije, cuando te lo hayas ganado. Todos aquí empezamos en algún sitio, Beth. Algunos empezamos sin nada. Apretó la mandíbula, pero asintió. ¿Justo? La verdadera prueba llegó un mes después. Iba a hacer una presentación a una importante red de hospitales, un contrato de $1 millón, mi mayor acuerdo hasta la fecha. La presentación era en Sacramento, y necesitaba a alguien que coordinara la logística, preparara los materiales y se encargara de los detalles. Se lo asigné a Bethany. Trabajó 70 horas esa semana, imprimió materiales, reservó salas de conferencias, organizó el catering. La presentación fue impecable. Ganamos el contrato. Después, el director general del hospital mencionó lo impresionado que estaba con nuestra organización. Vuestra coordinadora de operaciones realmente lo tenía todo bajo control, dijo. Encontré a Bethany en la oficina esa tarde, recogiendo sus cosas. Hiciste un buen trabajo, le dije. Levantó la vista, sorprendida. Gracias. Lo digo en serio. Ese contrato no se habría conseguido sin tu coordinación. Por un momento, pareció que iba a llorar. Derek, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué me contrataste? De verdad. Consideré mentir, pero me decidí por la verdad. Porque nuestros hijos necesitaban ver que no soy cruel. Que incluso después de todo, podía mostrarte compasión. Pero también porque necesitabas entender lo que dejaste atrás. No el dinero, ni el éxito. El trabajo, el sacrificio, los años construyendo algo real mientras tú perseguías un estatus. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Veo lo que construiste. Lo que podríamos haber construido juntos si no hubiera estado tan ciega. Sí, le dije. ¿Lo ves? La dejé allí, sola en la oficina, asimilando esa revelación. No por crueldad, sino porque hay lecciones que tienes que aprender en silencio, sin nadie a quien culpar más que a ti misma. Sophie me preguntó ese fin de semana por qué su madre trabajaba para mí. Estábamos en el parque, con Owen jugando en los columpios. Porque necesitaba ayuda y yo podía dársela, le contesté. ¿Vais a volver a estar juntos?, preguntó Sophie, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. No, cariño. Eso no va a pasar. Pero tu madre es parte de tu vida, y quiero que esté bien. No por mí, sino por ti y por Owen. Sophie me abrazó. Eres un buen padre. Eso significaba más que cualquier contrato. 4 meses después de que Bethany empezara a trabajar para mí, recibí una llamada del colegio de Sophie. Había faltado 3 días esa semana. Cuando llamé a Bethany para preguntar por qué, fue evasiva. Estaba resfriada. Nada grave. 3 días por un resfriado. Está bien, Derek, deja de microgestionar. Algo no iba bien. Conduje hasta el apartamento de Bethany sin avisar esa tarde. El edificio estaba en una zona difícil de Sacramento. El pasillo olía a moho y a cigarrillos. Cuando Bethany abrió la puerta, vi el interior. Casi vacío. Un sofá, una televisión pequeña, apenas muebles. ¿Dónde está Sophie?, pregunté. En casa de una amiga. No me mientas. ¿Dónde está? El rostro de Bethany se desmoronó. Está en su habitación. Derek, estoy haciendo lo que puedo. El sueldo que me pagas apenas cubre el alquiler y la comida. No puedo permitirme nada extra. La aparté para entrar en el apartamento y encontré a Sophie en un dormitorio diminuto, acostada en un colchón en el suelo. Sin somier, con los deberes esparcidos a su alrededor. Levantó la vista, me vio y empezó a llorar. Papá, no quería que lo supieras. Me arrodillé a su lado. ¿Saber qué, cariño?
Que mamá no puede permitirse nada. Que a veces no tenemos comida. Que me da vergüenza invitar a mis amigas. Mi pecho se oprimió de rabia. Me levanté y volví al salón, donde Bethany estaba de pie, abrazándose a sí misma. Los has estado descuidando, dije, con la voz baja y controlada. No lo he hecho, protestó Bethany. Lo estoy intentando, Derek. Pero $35,000 al año no son suficientes para 2 niños. ¿Lo sabes? Entonces deberías haber pensado en eso antes de tirar por la borda a nuestra familia por un estafador. Me llevo a Sophie a casa esta noche. Mañana, iremos al juzgado para modificar el acuerdo de custodia. No puedes hacer eso, dijo Bethany. Mírame. Llamé a mi abogado esa noche. En una semana, presentamos una moción de custodia de emergencia. Las pruebas eran abrumadoras: la inestabilidad financiera de Bethany, los días de colegio perdidos de Sophie, la declaración de Owen a un consejero designado por el tribunal de que siempre tenía hambre en casa de mamá. La vista fue brutal. El abogado de Bethany intentó argumentar que yo estaba usando mi riqueza para manipular el sistema. Mi abogado presentó extractos bancarios que mostraban que Bethany había gastado dinero en ropa y restaurantes en lugar de en comida para los niños. Presentó fotos de su apartamento y el testimonio de la profesora de Sophie sobre su creciente absentismo. El juez tardó 15 minutos en decidir. Se otorga la custodia principal al padre, Derek Lawson. La madre tendrá visitas supervisadas cada 2 domingos hasta que pueda demostrar una vivienda estable y responsabilidad financiera. Bethany rompió a llorar en la sala del tribunal. Una parte de mí sintió pena por ella, pero una parte más grande sintió que por fin se hacía justicia. Esa noche, Sophie y Owen se mudaron a mi casa permanentemente. Sophie me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Podemos quedarnos contigo para siempre?, preguntó. ¿Para siempre?, le dije. No voy a dejaros marchar nunca más. Owen estaba más callado. Pero en la cena, dijo algo que me rompió el corazón. Papá, esto significa que tendremos comida todos los días. Todos y cada uno de los días, campeón. ¿Te lo prometo? Walter pasó por casa más tarde esa semana y trajo pizza para los niños. Hiciste lo correcto, me dijo. Esos niños necesitaban estabilidad. Debería haber luchado por la custodia hace años, le dije. No estabas en posición de ganar hace años. Ahora sí. Eso es lo que importa. Un año después, todo había cambiado. Mi empresa consiguió una importante asociación con una red sanitaria nacional, un contrato de 3 años por valor de $12 millones. Crecimos a 30 empleados y abrimos una segunda oficina en Seattle. Me entrevistaban en revistas de tecnología, daba charlas en conferencias y vivía una vida que apenas había imaginado 7 años atrás. Sophie prosperaba, todos sobresalientes, entró en el equipo de voleibol, tenía amigos en casa constantemente. Owen se unió a un club de robótica en el colegio y no paraba de hablar de convertirse en ingeniero. Verlo sanar de aquellos años de inestabilidad fue el mayor éxito que jamás había logrado. Bethany continuó trabajando para mí, pero nuestra relación se mantuvo estrictamente profesional. Se había mudado a un apartamento mejor y estaba pagando sus deudas poco a poco. Veía a los niños cada 2 domingos en un parque, visitas supervisadas que gradualmente se volvieron menos incómodas. Una tarde, me pidió reunirse conmigo después del trabajo. Nos sentamos en mi oficina, el mismo lugar al que había venido a suplicar por un trabajo un año antes. Presento mi dimisión, dijo Bethany. ¿Qué? Recibí una oferta de una firma de marketing en Portland. Mejor sueldo, un nuevo comienzo. Y Derek, creo que es mejor para todos si no estoy aquí trabajando para ti. Ver lo que construiste sin mí. Es un recordatorio diario de mis fracasos. ¿Y qué pasa con Sophie y Owen? Los visitaré una vez al mes. Videollamadas entre visitas. Están mejor contigo como su padre principal. Ambos lo sabemos. Asentí lentamente. Si eso es lo que quieres. Ya no se trata de lo que yo quiero, dijo. Se trata de lo que es correcto. Tú siempre fuiste el mejor padre, la mejor persona. Siento haber tardado 7 años, y haberlo perdido todo, para poder verlo.
Espero que te vaya bien en Portland, le dije, y lo decía en serio. Se fue 2 semanas después. Los niños estaban tristes, pero lo entendieron. Ahora tenían estabilidad, algo que les había faltado durante años. Walter se retiró del desarrollo activo, pero se quedó como asesor. Lo celebramos en un asador, solo él y yo. Lo lograste, dijo Walter, levantando su copa. Construiste algo de la nada. Demostraste a todos que estaban equivocados. Lo logramos, corregí. No estaría aquí sin ti. Quizás, dijo. Pero tú tenías el fuego, Derek. Yo solo te ayudé a apuntarlo. 3 años después, Sophie se graduó del instituto, la primera de su clase. En su discurso, habló sobre la resiliencia, sobre ver a su padre negarse a rendirse cuando todo se vino abajo. Mi padre me enseñó que el éxito no consiste en no caerse nunca, dijo Sophie a la multitud. Consiste en levantarse cada vez. En trabajar más duro cuando la gente dice que no puedes. En construir algo real incluso cuando todos te dicen que es imposible. Yo estaba sentado en esa audiencia con Owen a mi lado, que ya tenía 14 años y era más alto que yo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Después de la ceremonia, Sophie me encontró entre la gente. ¿Te he avergonzado?, preguntó. Has hecho que me sienta más orgulloso que nunca, le dije. Esa noche, sentado en mi porche trasero, pensé en aquel día en la cocina, hace 7 años, cuando Bethany dijo que necesitaba enfocarse en su carrera, cuando me fui sintiendo que lo había perdido todo. Había perdido un matrimonio que ya estaba roto, pero había encontrado algo mejor, un propósito, dignidad, el saber que había construido algo que importaba. No por venganza, sino porque siempre estuvo dentro de mí. A veces, la mejor venganza es no vengarse en absoluto. Es simplemente convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Y dejar que eso hable por sí mismo.